El día siguiente me acerqué y les comenté que me marchaba, que ya tenía un nuevo puesto de trabajo en otra empresa. Me comentaron que habían pensado no darme mis papeles de liberación, incluso después de haber estado más del tiempo que tenía que quedarme haciendo las prácticas. Imagínate que el día de mañana me llamen los nuevos trabajos a los que vas a ir, las nuevas empresas. ¿Qué vamos a decir de ti? Hola, ¿qué tal, diseñadores gráficos? Bienvenidos a un video más de Dreamo, el canal enfocado única y exclusivamente al mundo creativo. El día de hoy hablaremos de las 5 cosas que debes de saber antes de hacer tus prácticas profesionales. Estos consejos que te voy a dar son en base a mis vivencias, en mis experiencias, y que, como te digo, son cosas que me hubieran gustado saber antes de siquiera elegir en dónde hacer mis prácticas. Sin más, vamos a ello. El primer consejo trata de qué quieres aprender en ese lugar o, además, qué pueden ofrecerte. Es muy común llegar a una entrevista de trabajo o de prácticas profesionales y que directamente te pregunte tus habilidades o qué tienes para ofrecer a esta empresa o a este negocio. Pero tú de algún modo puedes darle la vuelta a esto. Pregúntales esto: ¿por qué yo debería hacer mis prácticas profesionales en tu empresa? ¿Qué te va a dar como aprendizaje o cómo va a cambiar radicalmente tu carrera profesional? Créeme que si haces esta gran pregunta tendrás un panorama más claro. Y además, créeme que serás un gran candidato si haces este tipo de preguntas que normalmente no se hacen. De esta manera, los entrevistadores se dan cuenta que tú realmente vienes a aprender y a desarrollarte como profesional. Pero espera, mucho ojo con esto. Quiero que entiendas que hacer una entrevista de trabajo o una de prácticas profesionales es una negociación, ya que estás negociando tu tiempo, tus habilidades, tus conocimientos a cambio de un salario o, en este caso, a cambio de más conocimiento y más aprendizaje. Así que valora mucho esto. Preocúpate por ti y solo por ti. Piensa en tu futuro y no solamente pienses en qué le vas a dar a esa empresa y cómo vas a darle años de tu vida a ese negocio. El segundo gran consejo que te voy a dar en este video es que elijas un lugar pequeño para hacer tus prácticas profesionales. Y sí, una empresa pequeña es mejor que una empresa grande para hacer tus prácticas profesionales. A lo que voy es que típicamente y muy tradicionalmente existen estas empresas que abren estos espacios de prácticas profesionales por todos lados. Y hasta aquí todo está bien. El problema que yo veo con estas grandes empresas es que normalmente no tienen tiempo para enseñarte o poder capacitarte. Y esto es más común de lo que piensas. Empresas como Coca-Cola, como Grupo Bimbo en México, Pepsi. Empresas como estas tienen estos sitios de practicantes de todo tipo de carreras profesionales. Pero debido a la carga de trabajo o los grandes objetivos que tienen estas empresas, es imposible para ellos apartar tiempo para un posible practicante. Mi recomendación personal es que mejor busques pequeños estudios, pequeñas agencias en el mercado, estudios profesionales que de verdad tengan el tiempo y lo destinen especialmente para ti y que logres aprender nuevas y grandes habilidades. En pequeñas o medianas empresas normalmente incluso tendrás contacto directo con los socios, con los fundadores o perfiles de gran impacto dentro de ese negocio. Y créeme que de ellos son de los que más vas a aprender. Por otro lado, tus actividades en las grandes empresas normalmente son de bajo impacto, ya que estos proyectos de las grandes marcas, sus campañas publicitarias ya vienen casi listas solo para ser distribuidas en las ciudades o en pequeñas localidades. Tus actividades más bien tienen que ver con cosas internas, flyers para eventos dentro de estos negocios, o por otro lado, materiales informativos. En una pequeña empresa o estudio es todo lo contrario. Normalmente tus proyectos, tus trabajos incluso serán entregas directas a clientes finales, y recibir esta gran retroalimentación será lo mejor que puedes tener en tu camino como un profesional. Es duro recibir críticas profesionales por tu trabajo, pero créeme que esto te va a forjar como un gran diseñador gráfico. Además, en muchas ocasiones tienes la oportunidad de sumarte en la parte estratégica del proyecto o incluso en las producciones de estas campañas publicitarias, y con ello tener contacto con otro tipo de áreas, otro tipo de conocimientos. Como tercer punto consejo, considera tus prioridades y tus responsabilidades. Es normal que llegado a este punto tengas demasiado trabajo en la universidad o incluso tengas un trabajo fijo y esto no priorice tus prácticas profesionales. Valora realmente en qué momento estas prácticas serán tu prioridad en tu vida, ya que si no tienes el tiempo suficiente para cada una de estas actividades, todo va a salir mal. Y no me malentiendas, yo sé que cuando somos jóvenes creemos que todo lo podemos, pero la realidad es que no. Entre más responsabilidades tengas, es probable que falles en una y esto te dará mala reputación. Si crees poder con esto y más, adelante, tú decides qué hacer con tu vida, pero esta es mi sincera y gran recomendación. Después de esta pandemia incluso se han abierto vacantes remotas, así que si esta es una gran opción para ti,
valóralo. Como cuarto punto, valora distintos lugares antes de tomar una decisión. Actualmente es tan fácil saber de estas oportunidades de hacer tus prácticas profesionales, ya que puedes mandar un pequeño mensaje a través de redes sociales o incluso un correo directamente. Y no tengas miedo, esto es más común de lo que piensas. Puedes hacer una lista de posibles negocios, agencias o estudios donde a ti te gustaría hacer tus prácticas y valora cada una de ellas. ¿Cuál es la mejor opción para ti en cuanto al tiempo, en cuanto a la distancia, las actividades, etcétera? Con ello, no te estás orillando solamente a una opción. Y claro, este consejo va directamente a los que somos o fuimos de zonas rurales o que somos de rancho, como decimos en México. Manda correos sin pena y sin miedo. Por último y más importante, considera si este lugar, al final de tus prácticas, puede ofrecerte un espacio o un trabajo fijo. Esto también es más habitual de lo que piensas. Y es habitual porque así se aseguran de tener a un buen candidato. Quiero que me escuches y mucho ojo con esto. Este puesto de trabajo no es obligatorio para ti. Tú puedes finalizar tus prácticas y jamás volver a saber de ellos. Déjame te cuento esta anécdota en la cual mis prácticas profesionales me marcaron de manera negativa. Yo hice mis prácticas profesionales literalmente en una agencia nueva. Yo inicié en sus primeras oficinas y abiertamente siempre me comentaron que querían buscarme para una contratación. Estuve alrededor de más de un año con ellos, pero yo sentí en ese momento que ya no podía aprender más de ellos. Todo se había vuelto rutinario, yo sentía que ya no había más retos para mí ni nuevas habilidades. Y claro, yo pensé que ya tenía que marcharme. Llegado al final de mis prácticas, sin pedirlo y sin pensarlo, un amigo se acercó y me comentó que donde él estaba trabajando tenían un espacio para un diseñador gráfico. Algo que llamó mucho mi atención, ya que con las marcas que ellos colaboraban eran muy interesantes para mí y para mi portafolio. Esto se juntó con mi salida en la agencia en la que estaba haciendo mis prácticas y adivinen qué pasó. Claro, lo que ya les comenté, me ofrecieron quedarme, que trabajara con ellos. Yo, para mantener mi distancia, les dije que lo iba a pensar, obviamente, y que además tenía otra oportunidad, la cual les comenté abiertamente, la que mi amigo me había comentado. Hasta aquí todo bien, incluso me dieron permiso de ir a hacer una entrevista de trabajo con la empresa que mi amigo me recomendaba. ¿Y qué creen? Sin dudar acepté en el instante y ya sabrás por dónde va la cosa. El día siguiente me acerqué y les comenté que me marchaba, que ya tenía un nuevo puesto de trabajo en otra empresa. Y créanme, el sueldo era el mismo, incluso lo que yo quería era nuevas experiencias y nuevas habilidades. En ese momento su reacción no fue mala realmente. El punto malo y bueno de esta historia es en el momento en el que me iba a marchar. Ese último día que estuve en la agencia, quiero que pongas mucha atención. Ese último día se acercaron a mí con mis papeles de liberación de prácticas profesionales en la mano y con una posible amenaza. Escuchen, me comentaron que habían pensado no darme mis papeles de liberación, incluso después de haber estado más del tiempo que tenía que quedarme haciendo las prácticas. Y además me dijeron esto que aún tengo grabado en mi mente. Me dijeron tal cual: no puedes bajarte de este barco así como si nada. Esta frase estuvo en mi mente por años. Una frase que la verdad me marcó como profesional. Añadieron que era poco ético y profesional hacer esto. Y además me comentaron esto: imagínate que el día de mañana me llamen los nuevos trabajos a los que vas a ir, las nuevas empresas. ¿Qué vamos a decir de ti? Buah. Recordarlo me hierve la sangre, pero bueno, seguimos. Imagínate ese momento, un chavo de 20 años, sin experiencia, sin conocimientos del mundo laboral, del tema legal incluso, que no ha salido incluso de la universidad, recibiendo este tipo de comentarios negativos. Y sin saber, escúchenme bien, que ellos eran los que estaban equivocados tomando estas decisiones. Pon mucha atención para que sepas qué tienes que hacer el día de mañana. Primeramente, bajarse del barco lo puedes hacer en el momento en el que se te dé la gana. Así como una empresa te puede correr en el momento que se le dé la gana, tú también te puedes marchar en el momento que tú quieras. Ahora bien, yo era practicante, ni siquiera tenía un contrato firmado con ellos. Obviamente yo quisiera estar en el lugar de mi yo de 20 años para saber qué hacer y qué responder. Número 2, ellos deben darme mis papeles sí o sí, porque yo cumplí con el tiempo estipulado con todas mis responsabilidades y todas mis actividades, e incluso de más. Y créeme que no es poco ético y profesional preocuparte por tu futuro. Eso es lo que tú debes de tener en tu cabeza. Tu prioridad eres tú y lo demás sale sobrando. Y por último y más importante, es ilegal que las empresas den datos privados tuyos a otras empresas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a un nuevo trabajo, las empresas nunca de los nunca van a llamar a mis anteriores trabajos sin mi consentimiento. Y así lo dice el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos. Una ley que en su momento no conocía y vuelvo a lo mismo. Me hubiera gustado estar yo en ese momento. Estas precisas acciones me marcaron a mí como profesional durante meses. Todo el tiempo estuve dándole vueltas y vueltas si lo que yo había hecho estaba mal, si mis acciones estuvieron mal. Y claro, solamente tenía que investigar e informarme un poco para darme cuenta que los que estaban equivocados
eran ellos. Así que si en algún momento te pasa esto, acércate a una persona de confianza, ya que en su momento yo no lo hice y cargué esto por mi cuenta. Espero que estos 5 grandes puntos te ayuden el día de mañana en tu desarrollo como profesional en el mundo del diseño gráfico. Y el día de mañana te lleves una buena y grata experiencia. Si te gustó el video, déjame tu like y sígueme para más contenido enfocado en el mundo creativo y precisamente en el mundo del diseño gráfico. Saludos y nos vemos pronto.